Gracias, qué gusto saludarles. El presidente del Congreso Nacional, me acompaña el ingeniero Luis Arredondo. Estamos en un proceso electoral democrático y temas importantes que hay que aprovechar a abordarlos. Prácticamente estamos ya en la recta final. El domingo los hondureños debemos de elegir las nuevas autoridades del país por los próximos 4 años. Y qué importante es escuchar precisamente las personas que estuvieron al frente de los 3 poderes de Estado en estos cuatrenios del Partido Libertad y Refundación. Hablo de la presidenta Xiomara Castro, de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que aún continúa desempeñando su cargo pese a que vamos a un proceso electoral, pero uno de los temas importantes es el Congreso Nacional. ¿Qué tan difícil fue precisamente el haber estado al frente del Poder Legislativo, uno de los más complejos de nuestro país, presidente Luis Arredondo? Bueno, gracias, un saludo a todo el auditorio de HCH y a todos los que nos están viendo en este momento y escuchando. Yo creo que una de las cosas más difíciles es haber dirigido un Congreso donde nosotros no somos mayoría, y el tener que buscar los consensos semana a semana de cada una de las iniciativas de ley o de los dictámenes que estaban en agenda. Esa es la parte más complicada que se realizó a lo largo de todo este Congreso Nacional. Y en materia electoral, el haber tratado de aprobar una reforma a la ley electoral para que se garantizara el uso de biométrico en las elecciones primarias y que se hiciera la transmisión de todos los 3 niveles de presidentes, de alcaldes y de diputados en el proceso primario y en el proceso de elecciones generales. Lamentablemente no tuvimos el acompañamiento de las bancadas del Partido Nacional y Partido Liberal, y tuvimos que hacerlo a través de resoluciones que aprobó por unanimidad el Consejo Nacional Electoral. Sé que quizás tendrá muchas en mente, pero ¿cuál ha sido una de esas decisiones de las más difíciles que quedan marcadas en su memoria y en la historia del país? Yo creo que la más difícil fue cuando tuvimos que tomar la decisión de aprobar en el Congreso Nacional una ley para darle facultades a la UFERCO para que pudiera, y presupuesto a la UFERCO para que pudiera presentar todos los casos llevar los casos en el Ministerio Público de manera directa sin tener que pasar por el director de fiscales y el fiscal general. Y esto, cuando nosotros lo aprobamos, fue debido a que las bancadas de la oposición habían manifestado que no iban a dar su voto para la elección de un nuevo fiscal general y adjunto. Entonces, al nosotros hacer esta aprobación de la ley de UFERCO, agregamos un artículo que decía: esto va a ser así, de que puedan ellos hacer las mismas facultades que tiene el fiscal general hasta que se elija un nuevo fiscal. Y esto permitió que las bancadas se sentaran sobre la mesa. ¿Sabe qué fue lo difícil? Que afuera el escarnio público fue tremendo, terrible. Nos cuestionaron por esa decisión públicamente y cuestionaron lo que se había hecho, pero desconocían que en realidad el trasfondo era sentar y poner sobre la mesa que las bancadas de oposición pudieran apoyar. ¿Por qué razón? Porque hay un artículo en la ley orgánica que si nosotros no elegimos los reemplazos de los diferentes funcionarios, en este caso el Ministerio Público, los que estaban según la ley orgánica debían continuar, y nosotros nos opusimos porque constitucionalmente en el caso del fiscal general y adjunto no era posible. Son cosas que quizás no las conoce el pueblo hondureño, las condiciones que ponían bajo la mesa las bancadas de oposición. ¿Por qué no salió en aquel momento con más fuerza a hacer este tipo de denuncia? ¿Cree usted que debió hacerlo en su momento o lo hizo por el bien del país, mantener la calma en algunos temas que eran difíciles de tomar decisiones condicionadas acá en el Congreso? Esa pregunta lo voy a responder de esa manera. Primero, en el caso de UFERCO, no salí a aclarar públicamente porque era una estrategia legislativa, hasta que eligiéramos nosotros el nuevo fiscal general y el nuevo fiscal general adjunto. Después de eso no había problema, porque ya lo elegimos y ya la ley dejó de tener ese efecto. Pero ¿sabe cuál fue la más complicada? Cuando íbamos nosotros a elegir la Corte Suprema de Justicia. Que yo hice un tuit, ese tuit debe estar ahí grabado, que le dije en ese tuit al pueblo hondureño: recuerden este día y la fecha de este día. Eso fue un sábado. ¿Qué ocurrió? Nosotros ya teníamos un acuerdo, el acuerdo con las bancadas y los demás para poder consensuar ya habíamos consensuado los votos para elegir la nueva Corte Suprema de Justicia o los candidatos. Pero ese sábado me pidieron de una de las bancadas que no lo eligiéramos el sábado, que esperáramos la siguiente semana.
porque si no iba a parecer que ellos se habían sometido a nosotros cuando no era así. Nadie se sometió a nadie aquí. Aquí fue un estira y encoge para poner a los diferentes magistrados de la Corte. Pero ese día, ahí en el proscenio, que es la parte que está ahí atrás, subió una persona a hablar con el secretario del Congreso Nacional, a decirle al secretario del Congreso Nacional que le querían hacer una propuesta. Y esa propuesta les iba a permitir al Partido Libre de que pudieran aprobar todo lo que Libre quisiera el resto de los años. ¿Sabe cuál fue la propuesta? ¿Cuál fue esa propuesta? Que aceptaran mi renuncia. Entonces, en ese momento... O sea, la condición de la oposición para apoyar era que le aceptaran a usted la renuncia vía la Secretaría de este Congreso Nacional y estos 2 años restantes tendrían la aprobación de todos los decretos que quisiera el oficialismo. Así es. Entonces, cuando se hizo esta propuesta, yo recuerdo cuando recibo yo al secretario, a Carlos, en mi oficina, y me va a decir, presidente, acaba de ocurrir lo siguiente. Me acaban de ofrecer de que si usted presentaba su renuncia iban a dar votos para poder aprobar todos los decretos. Yo teníamos 2 opciones en ese momento. Cuando me empiezan a contar la narrativa, ¿y qué le dijiste tú?, le pregunto. Le dije que el presidente Redondo no va a renunciar nunca. Conociéndolo, jamás va a renunciar. Y nosotros no podríamos apoyar eso. No acompañaríamos que el presidente Redondo renuncie. Entonces mi decisión, al momento de escuchar al secretario, fue hacer ese tuit y no salir públicamente a decirle al pueblo hondureño que se estaba intentando gestar un golpe de Estado. Y mire la respuesta que le dio la persona a Carlos. Le dice, es que el presidente Redondo no tiene que presentar la denuncia. Ustedes solo tienen que aceptarla. Igual como hicieron en el golpe de Estado cuando se inventaron una renuncia que nunca fue enviada por el expresidente Manuel Zelaya. Exactamente igual. Entonces por ese tuit está ahí y es importante. ¿Qué hice yo? Llamé al Ministerio Público, documenté todo y ahí está el proceso.